Cristo Jesús que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Y qué alegría estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Y hoy tenemos un programa bien cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Vamos a estar respondiendo, como de costumbre, muchísimas de sus preguntas. Así que gracias de antemano por ser parte tan importante de este programa. No solamente pues viendo, pero también actuando, es decir, compartiendo con nosotros sus inquietudes y sus necesidades espirituales. Estamos aquí para servirles. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en las manos santas y poderosas de ese que un día les extendió una cruz para darnos vida y salvación eterna, que es Jesús. Hermano, hermana, vamos a orar. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, por el regalo grande, el regalo maravilloso, el regalo de incalculable valor que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias, Padre, especialmente, mi Dios, en este tiempo de Cuaresma, en estos días de preparación, Señor, para acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Gracias, Padre, por el regalo de Jesús. Gracias, Padre, porque es Jesús quien nos enseña a través de su vida cómo caminar en el camino de la vida, en el camino de la esperanza, en el camino de la victoria, para así un día poder, Señor, alcanzar la promesa que Jesús mismo nos ha hecho. Él quien dice: yo soy la resurrección y la vida. El que viene a mí, el que se rinde a mí, el que se entrega a mí, el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Señor, la vida es fugaz, la vida pasa. Que estemos conscientes, Señor, que lo más importante que podemos tener en la vida es a Jesucristo. Porque quien tiene a Jesús lo tiene todo, lo tiene todo, lo tiene todo, Señor, y nada le falta. Señor, yo te pido que a través de este programa nos enseñes no solamente a acercarnos a Jesús, pero a vivir la palabra de Jesús, a vivir la enseñanza de Jesús, a vivir como Jesús, teniendo los mismos sentimientos que tuvo Jesús, que pasó por el mundo haciendo el bien. Padre Santo, Padre misericordioso, Padre bueno, Padre amantísimo, tu palabra nos dice, el mismo Señor Jesús lo dice, que el discípulo no puede ser diferente al maestro. Más aún dice tu palabra, Señor, que si nos dejamos, vamos a llegar a ser como Jesús. Imagínate, hermano, imagínate, hermana, poder ser imagen de Jesús. Que cuando la gente te vea, pueda ver a Jesús reflejado en ti, en tus acciones, en tus palabras, en tus actitudes, en tu forma de relacionarte con otras personas, aún especialmente y muy especialmente con los que más necesitan de ti. Tal vez en tu casa, en tu familia, hay alguien que necesita de ti, más aún hay alguien que necesita de Dios. Y qué hermoso sería si nosotros, actuando como Jesús, viviendo como Jesús, pudiéramos proyectar presencia de Jesús a aquellos que se sienten vacíos y sin dirección. Señor, obra el milagro, mi Dios. Enséñanos a través de este programa a imitar a Jesús, a tener la misericordia de Jesús, a darnos, Señor, a gastarnos, Señor, como esas velas que se gastan a medida que dan luz, para que otros que están en oscuridad puedan ver. Señor, que siguiendo el ejemplo de Jesús, hagamos de este mundo uno mejor, donde reine la paz, donde no haya discordias, ni divisiones, ni desprecios, ni rencores, ni odios, ni venganzas, ni matanzas, sino que haya paz, Señor. Obra, mi Dios, en cada uno de nosotros cristianos, aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús, el milagro de ser como Jesús, de vivir como Jesús, de pensar como Jesús y, sí, mi Dios, de actuar como Jesús. Entonces, con tu gracia y poder, estableceremos más definitivamente tu reino de justicia, de amor y de paz en este mundo que por amor tú nos has dado.
A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Y damos gracias al Señor, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos escriben pidiendo oraciones, pidiendo ayuda para poder sobrepasar ese problema, esa necesidad. Y créanme que lo que dice el Señor es tan cierto. Cuando dos o más nos reunimos en el nombre de Cristo Jesús, el Señor no solamente se hace presente entre nosotros, pero hay poder de Dios, hermanos, en nuestra oración. María Rey de New Jersey pide por ella, ya que tiene depresión, ansiedad y problemas de salud. Y pedimos, María, que el Señor colme tu corazón de santa paz. La paz que no da el mundo, sino que la paz que da Cristo Jesús, que es la verdadera paz. María Lee de Argentina pide por ella, por su salud, ya que está enferma, que el Señor te bendiga y que en este momento recibas sanación de parte de ese que es el médico divino, que es Cristo Jesús el Señor. Y Mirta pide por Calendaria Delfino, una bebé de 3 meses, nieta de María, que el Señor la bendiga en abundancia en este momento y que la sane completamente para gloria a Dios. Y José Enrique, que me pidió que pidiera en este programa por él, está pasando por una situación económica muy difícil, que el Señor lo bendiga, que le dé mucha paz en su corazón y sobre todo que le ayude para que él pueda encontrar el trabajo que él necesita, que le dé gloria a Dios y también que le ayude pues a resolver sus problemas financieros. Y pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor los bendiga en abundancia y los colme de su amor, de su paz y de su infinito gozo. La palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 11, uno de mis pasajes favoritos, Isaías capítulo 11, versículos del 6 al 9. El Señor hace como que una especie de proyección hacia el futuro. Y a través de la palabra de Dios, el Señor dice lo siguiente. Y a mí me emociona esto, ¿sí? Porque uno ve tantos problemas en la sociedad, uno ve tanto dolor, tanto rechazo, tanta gente lastimándose unos a otros, hiriéndose profundamente unos a otros, incluyendo miembros de la misma familia, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿habrá posibilidad de un cambio en la vida? ¿Habrá posibilidad de paz entre los seres humanos? Y aquí la palabra de Dios nos dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículos del 6 al 9, particularmente, que un día el lobo habitará con el cordero. Un día, ya no habrá pugnas entre la creación de Dios. Un día el puma se acostará junto al cabrito. Un día el ternero comerá al lado del león, imagínense, hermanos, y un niño pequeño los cuidará, un niño pequeño los cuidará. Nada ni nadie se hará daño en todo el universo creado por Dios. Y finalmente dice la palabra de Dios, ojalá que puedan leerlo todo, pero el versículo 9 dice, no cometerá nadie el mal. Ya nadie cometerá el mal. Un día será posible. Ni nadie dañará a su prójimo, nadie dañará a su prójimo en todo mi cerro santo, es decir, en toda la tierra. Porque como llenan las aguas del mar, así dice la palabra de Dios, estará llena la tierra del conocimiento de Dios. Un día. ¿Y qué hace falta para que ese día llegue? Que nosotros comencemos, tú y yo, todos los cristianos, a poner en práctica el mandamiento más importante que Jesucristo nos ha dejado, que es el amor, hermanos, el amor. Y el amar significa buscar el bienestar de la otra persona, buscar la felicidad de otra persona, buscar lo que nosotros sabemos que Dios quiere para la otra persona, para que la otra persona se pueda sentir realizada como ser humano. En vez de estar aplastándonos unos a otros, en vez de estar hiriéndonos los unos a los otros, en vez de estar despellejándonos los unos a los otros, buscar la manera de que la otra persona sea feliz de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso significa amar. Amar no significa tener un sentimiento bonito hacia nadie. Los sentimientos vienen y van, y qué bueno que tengamos a veces sentimientos bonitos hacia otras personas, pero eso es extra. Lo importante es la decisión, decidir buscar el mejor bien según la voluntad de Dios para la otra persona. La iglesia en este tiempo de Santa Cuaresma nos da pautas a seguir y nos habla muy importante
decisiones que pudiéramos tomar para hacer de este mundo lo mejor. Y lo que la iglesia nos presenta son las obras de misericordia corporales. ¿Y qué es eso, obras de misericordia? Pues bien sabemos que la misericordia es el sentir compasión por otra persona. El ayudar a esa persona para sacar la miseria que tiene por dentro, para nosotros en alguna forma entregárselas al Señor y para que el Señor haga con esas miserias según su santa voluntad. Qué hermoso sería si nosotros más y más comenzáramos a estirar, extender nuestra mano hacia otras personas que necesitan de Dios y que necesitan de nosotros para ayudarles a ser mejores personas. Las obras de misericordia las encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículos del 36 al 38. Y la palabra de Dios nos habla, por ejemplo, de estas obras, y hay muchísimas más, pero la palabra de Dios nos da, Jesús nos da estas en específico. Tuve hambre, me diste de comer, tuve hambre. Es decir, Jesús es el que tiene hambre en esa persona necesitada. Jesús es el que tiene sed en esa persona sedienta. Jesús es el que anda sin ropa y lo vistes. Jesús es el que está enfermo y lo visitas. Jesús es el que está en la cárcel y lo vas a ver. Esas son las obras de misericordia. A mí me gusta mucho la vida del padre Alberto Hurtado, un chileno que hace poco, relativamente unos años, fue proclamado santo por su santidad Juan Pablo II. El padre Alberto pues tiene pensamientos muy bonitos que se ponen de vez en cuando aquí en la estación EWTN, pero es el padre Alberto Hurtado, y no confundamos, el padre Alberto Hurtado, jesuita, vivió hace mucho tiempo atrás y, como dije, fue proclamado santo hace relativamente poco por el Papa Juan Pablo II, y cuando estoy hablando de poco tiempo, estoy hablando tal vez unos 10, 15 años atrás, algo así más o menos. El caso es que el padre Hurtado llamaba a todo el mundo mi patroncito, porque él sabía que en cada persona habita Dios. Y él una vez tuvo una experiencia muy interesante. Estaba lloviendo, pero mucho, y él tenía su capa puesta, su capa de lluvia, y de pronto ve a alguien que se le acerca y como que le pide ayuda, porque estaba empapado en sudor aquella persona. Y el padre Hurtado siente compasión por ese que está tan mojado, se quita su capa y se la da a él. Y de pronto, cuando va a ver de nuevo, aquel hombre había desaparecido. Y se da cuenta que aquella capa, el Padre se la había dado al mismo Jesucristo. Lo que hagas por el más pequeño, dejes de hacer, lo haces por mí también. Obras de misericordia. Sabiendo que Jesús tiene hambre y le damos de comer, tiene sed y le damos de beber. Y sabes una cosa, hermano, hermana, que cuando nosotros damos a otra persona en el nombre de Jesús, sabiendo que se lo estamos dando en última instancia al mismo Jesús, el Señor nos devuelve el 100 por 1. Por eso el Señor dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 6, da y se te dará. Sí, da y se te dará, da y se te dará. Se te echará en tu delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que tú estés dispuesto a dar, vas a recibir. Que en este tiempo de Cuaresma estemos dispuestos a compartir, especialmente en obras de misericordia corporales. Y vas a ver, hermano, hermana, que Dios no se va a quedar atrás en generosidad y te va a ayudar enormemente, especialmente a tener una relación más íntima y estrecha con ese que quien lo tiene el tesoro más grande, que es Cristo Jesús el Señor. Ánimo pues, y estemos dispuestos a compartir sabiendo que lo que hagamos o dejemos de hacer por el más pequeño, lo hacemos por el mismo Jesús. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460, y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanas y hermanos, no se vayan, por favor, quédense con nosotros.
Qué bueno, hermanas y hermanos, estar juntos una vez más en este subprograma. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez y muy feliz Cuaresma, tiempo de renovación espiritual, de acercamiento al Señor. Y ojalá que pongamos en práctica lo que el Señor nos pide a través de su Santa Iglesia Católica, las obras de misericordia corporales. Tenemos en estos momentos a Emma de Virginia, vía telefónica. Emma, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, Padre Pedro. Muy buenas tardes, el Señor te bendice, Emma. Adelante, por favor. Gracias. Sí, mira, mi pregunta es, nosotros somos de la religión católica, ¿verdad? Y quisiera saber si dentro de la religión católica, de nuestras creencias, está permitido los tatuajes y aretes en el cuerpo. Y Emma, ¿tú te quieres hacer un tatuaje? No, sino que la verdad es que tengo un hijo adolescente y lo veo como que anda inquieto con eso, pero yo siempre le hablo acerca de las creencias de nosotros, de la religión y todo, así como lo hicieron mis papás conmigo. Excelente, Ya, excelente. pues, yo no tengo ninguna, entonces, pero estoy con esa curiosidad. Dos cosas importantes, Emma. Y primero que todo, muchísimas felicidades por pastorear a tu hijo. Sí, dice la palabra de Dios en Proverbios 22, versículo 6, enséñale a tu hijo el camino que debe seguir y cuando sea viejo no se apartará de él. Primero, decirle a tu hijo que tiene que tener mucho cuidado porque somos templos del Espíritu Santo. Es decir, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 en adelante, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que ha recibido de Dios y está en ustedes? Ya ustedes no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados un gran precio. Procuren pues que sus cuerpos sirvan para dar gloria a Dios. Y la pregunta es si el tatuaje le da gloria a Dios. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque estás haciendo una mutilación a tu cuerpo. Estás lastimando tu cuerpo. Estás deteriorando tu cuerpo innecesariamente. Por lo tanto, si vamos nosotros al libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 28, dice, no se hagan cortes en su cuerpo, no se hagan inscripciones o tatuajes en su cuerpo, porque yo soy Yahvé, tu Dios. Es decir, nuestros cuerpos son cofres de nuestra alma y el alma es propiedad de Dios y el cuerpo también es propiedad de Dios y por lo tanto Dios no quiere que hagamos mutilaciones de nuestros cuerpos innecesarias. ¿Por qué? Porque somos templos de su Espíritu Santo. Así que háblale a tu hijo y te felicito, Emma, por tu pastoreo en el camino de la victoria para tu hijo y para tu familia. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, viendo su programa he decidido acercarme a Dios. Sin embargo, me siento afligida, pues a veces siento que no me escucha. Tengo mucho dolor en el alma porque he dado tanto y he sufrido mucho. Amar es muy doloroso. He llegado a pensar y a pedirle a Dios que me llame a su reino, porque no quiero más este sufrimiento, pero no quiero apartarme de él. Quisiera saber si me oye. Paola. Paola, si conocieras cuánto te ama Dios, cuánto te ama Jesús, estarías, hermana, tan feliz que, mira, te podría meter una aguja en la piel y no lo sentirías. Yo te invito para que en este tiempo de Santa Cuaresma medites un poquito más sobre el amor de Dios. Te ama tanto que dio a su único hijo. Eso lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo hasta que ya no tengamos aliento para respirar. Pero si conocieras cuánto te ama Dios, es decir, estarías brincando de gozo, hermana. Evangelio según San Mateo capítulo 26, versículo 17 al 75, léelo despacito, algunos párrafos cada día y medita sobre ello, comenzando con la última cena, cuando Jesús se da por completo. Es decir, es la primera misa. Jesús se da por completo, por amor a sus más cercanos discípulos, que son los apóstoles del Señor. Y Jesús, ese momento de la última cena, va a perpetuarlo. Y Jesús dice, hagan esto en conmemoración mía, hagan esto en memoria mía. Es decir, cada vez que celebramos la Santa Misa, se hace presente, real, verídico, el momento en que Jesús entrega su cuerpo y su sangre en la Santa Comunión, en la Santa Cena. Y es precisamente conectado total y completamente al sacrificio de Jesús en la cruz, en el Calvario, cuando Jesús entrega su cuerpo, entrega todo su ser por amor a ti y por amor a mí. Si alguien tiene todo el derecho de decir, pues me he dado y me he entregado por amor y al fin y al cabo me han pagado mal, es Jesucristo.
¿Cuántas veces tú y yo no lo hemos ofendido? ¿Cuántas veces tú y yo no lo hemos, pateado espiritualmente? ¿Cuántas veces tú y yo no le hemos dado la espalda? ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos dado por vencido con el Señor? Sin embargo, el Señor sigue pacientemente esperando para que tú y yo nos decidamos rendirnos total y completamente a Él y sin reservas y decirle todo tuyo, Señor, como se lo pudo decir nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. Soy tu esclava, Señor. Quiero ser tu esclavo, Señor. Haz conmigo según tu palabra. La palabra de Dios nos habla en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, versículos del 1 al 66 también, ¿verdad? Cómo Jesús es llevado al Calvario, cómo Jesús es destrozado, no solamente físicamente, pero aún también espiritualmente, en su naturaleza humana, emocionalmente, cuando Él ve que toda aquella gente a quien Él vino a servir, ahora se dan vuelta atrás y piden que lo crucifiquen. Imagínate tú que la persona que más tú amas te haga eso a ti. Claro que te sientes mal. Ahora imagínate Jesús, que siendo Dios y que no teniendo que haber hecho lo que hizo, lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Y sin embargo, ¿cuántas veces le pagamos mal? ¿Cuántas veces nosotros que nos llamamos cristianos, que nos llamamos seguidores de Jesucristo, le pagamos mal y damos mal ejemplo y damos antitestimonio de vida? El Señor con todo derecho pudiera decir lo que dices tú: ya estoy cansado de amar, ya no más. ¿Y qué hace Jesús? Sigue amando. ¿Por qué? Porque Jesús es amor, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 16 al 19. Y Jesús nos invita a esta Santa Cuaresma a hacer lo mismo. Amar, como decía Santa Teresa, hasta que nos duela, y después seguir amando hasta que no nos duela más. Tremendo reto, pero con Dios sí se puede. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre, quisiera consultarle sobre la confesión. Hace mucho no lo hago y hay un par de pecados que me dan mucha vergüenza confesárselos a un sacerdote. Lo recé mucho, pero no junto fuerzas. Vi en un video que usted recomendaba ser explícitos. ¿Es necesario serlo? Porque creo que nunca me animaría, pues algunos son muy graves. Agradezco si se hace unos minutos para contestarme. Rezo por usted. Anónima. Gracias, Anónima, y gracias por orar por mí, te agradezco muchísimo. Anónima, ¿te da vergüenza confesarte ante un sacerdote? Te comprendo. Pero ¿no te dio vergüenza cometer el pecado o cometer los pecados delante de Dios? Es decir, como que si pensamos un poquito, no tiene sentido que delante de un ser humano tan vulnerable, tan limitado, tan pecador como puede ser cualquiera, porque somos de carne y hueso, desafortunadamente, tratamos de ser mejores, pero a veces caemos también. Y sin embargo nos da vergüenza confesar ante un sacerdote y no nos da vergüenza cometer el pecado delante de Dios. Como que si lo pensamos un poquito, estamos invirtiendo las prioridades, ¿no es cierto? Ante todo, yo te invito para que recuerdes las palabras del Papa Francisco. El pecador se va a cansar primero de pedir perdón que lo que se va a cansar Dios de perdonar. ¿Qué quiere decir el Papa con esto? Lo que quiere decir es que por mucho que tú peques, y ojalá que no pecaras más, y ojalá que ninguno de nosotros pecara más, que nos cimentáramos de verdad en la roca firme que es Jesucristo y comenzar una vida nueva en esta Santa Cuaresma, hoy si es posible, en este preciso momento, si se pudiera, con la gracia de Dios, ¿por qué no? Es decir, pero por mucho que tú peques, por mucho que tú peques, por mucho que yo peque, y venimos con un corazón arrepentido, con un corazón contrito, es decir, con deseos de comenzar una vida nueva de verdad, un propósito de enmienda, pero así bien fuerte, y nos vamos a confesar y recibimos la absolución sacramental. Mira, no importa cuántas veces caigamos y vengamos a los pies del Señor pidiendo perdón, el Señor nos va a perdonar una y otra y otra y otra y otra vez. Porque si el Señor se lo dice a Pedro, ¿cuántas veces tienes que perdonar, Pedro? 70 veces 7. No, Pedro, 70 plus, es decir, más 7. Infinitamente, porque así lo ha hecho Dios, así lo hace Jesús. Entonces, no tengas miedo. La otra cosa importante es lo que tú le vas a decir al sacerdote, y al sacerdote seguro que lo he escuchado una
y 20 veces. Y lo tercero que te aconsejo es, si te da tanta vergüenza ir a ese sacerdote que tú conoces, ve a uno que no conozcas y descarga toda la basura que tienes por dentro, recibe el perdón de Dios, la absolución sacramental y comienza a recibir a Cristo Jesús, fuente de vida y salvación eterna, en esta Santa Cuaresma lo antes posible. Y vas a ver el poder de Dios en ti, vas a ver la misma gloria de Dios. Tenemos en estos momentos a Gerardo de Nicaragua vía telefónica. Gerardo, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, padre, ¿me escucha bien? Bienvenido, te escucho, Gerardo. Adelante, por favor. Pues, padre, me siento dichoso de poderlo escuchar y decirle que lo vi cuando vino aquí a Nicaragua, a Chinandega. Ah, qué excelente. Qué me alegro, mijo. Sí, fui a verlo con mi novia y su padre. Y ahora, padre, yo quisiera primero pedirle su bendición para mí, para toda mi familia, para mi hijo, mis hermanos y mi padre y a mi madre, aunque yo sé que está con Dios ahora, pedirle la bendición para toda mi familia, padre. Con todo gusto, Gerardo, que el Señor los bendiga en abundancia y que puedan crecer en santidad y en estatura ante Dios y ante todos los seres humanos, especialmente en este tiempo santo de Cuaresma. Que sepan que con Dios ustedes van a alcanzar la victoria que es la vida eterna. Cuenta con mis oraciones, mi hijo. ¿Algún comentario, alguna pregunta o eso era todo? Bueno, pues sí. En el Apocalipsis, el capítulo 20, del 1 al 10, ¿me Sí. puede explicar ese pasaje? Todo lo relacionado cuando habla de 1000 años, que el diablo va a ser llevado al abismo, y si me puede explicar todo eso, que por qué lo van a soltar, pues. Es decir, está hablando de los últimos tiempos. El Apocalipsis es Sí, un libro, el Apocalipsis, capítulo 20, versículos del del 1 al 10. Al 10. Aquí lo tengo, sí. Y la palabra de Dios lo que está diciendo a través del apóstol Juan, que fue el que escribió este libro, que a pesar de que el diablo ya está suelto porque estamos viviendo los últimos tiempos, y los últimos tiempos, pues ya lo que está hablando la palabra de Dios de 1000 años, el número 1000 en la Biblia significa un sinnúmero de tiempo, un tiempo incontable. Por eso cuando se habla de los 5000 hombres que pues recibieron esa comida que Jesús multiplicó, sin contar mujeres y niños, está hablando de una cantidad enorme. Nadie se puso a contar 1, 2, 3, 4, 5 para ver cuántas personas había. Simplemente el número 1000, de acuerdo a la cultura hebrea, significa muchísima gente, un número incontable. Por eso la palabra de Dios también habla en el libro del Apocalipsis acerca de los 144,000, es decir, 12 las tribus de Israel, 12 los apóstoles por 144,000, ¿verdad? Entonces, ese es un número incontable que va a estar en el cielo para gloria a Dios. En este tiempo, estamos en el tiempo ya los últimos, en los últimos tiempos, estamos ya preparándonos para la venida del Señor Jesús. Cuando vendrá, solo Dios sabe. Lo que sí estamos conscientes es que cuando se termine este tiempo de 1000 años, que es un tiempo que solamente Dios sabe cuándo va a ser, entonces el diablo va a ser eliminado, va a ser destruido. ¿Por quién? Por el Señor Jesús. Dice el versículo 10, entonces el diablo, el seductor, fue arrojado al lago de fuego de azufre, donde ya se encontraba la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, es decir, ya no tendrá poder ni sobre ti, ni sobre mí tampoco, porque Cristo Jesús habrá vencido total y completamente. Creemos que Jesús ha vencido, creemos que la victoria es de Cristo Jesús, lo dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1, no teman porque yo he vencido al mundo. Pero sin embargo, como decía San Agustín de Hipona, si nos acercamos a Satanás, que es como un perro rabioso, el perro rabioso nos va a morder. Así que él tiene todavía cierto poder para lastimarnos y si nos dejamos para destruirnos. Pero en Cristo Jesús ya nuestra es la victoria. Pero cuando esto suceda, al fin de los tiempos, ya Satanás no tendrá más poder ni sobre ti, ni sobre mí, ni sobre ninguno de nosotros. Y en Cristo será la victoria total y completa. Así sea. Benditos a Dios. Tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Soy brasileño, católico, y me gustaría mucho oír su comentario sobre el espiritismo. Ellos dicen que después de la muerte física, el espíritu no entrará directamente al cielo, sino solamente aquellos que alcanzaron un grado bastante elevado en espiritualidad, bondad y amor.
También afirman que los espíritus van y vuelven, reencarnan en otros cuerpos hasta que alcanzan estos grados y solo después lograrán el paraíso eterno. Un gran saludo desde Brasil y que Dios bendiga tu vida de pastor evangelizador. Tony Ferreira, Sao Paulo, Brasil. Tony, hermano mío. ¿Y a quién le vas a hacer caso, hermano? ¿Le vas a hacer caso a un espiritista que de teología, de Biblia no sabe lo más probable que absolutamente nada? ¿O le vas a hacer caso a la palabra de Dios? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A un espiritista que está desafortunadamente en el campo del mismo Satanás porque está en el campo del oculto, porque está en contra, lo que él está haciendo en contra de la voluntad de Dios? Así lo dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18, versículo 11 al 12. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Fíjate, Tony. Que no haya entre ustedes brujos ni hechiceros, ¿sí? Que no haya nadie que se dedique a la superstición o a consultar los espíritus. Y esto es lo que dice el Señor. ¿Y a quién le vas a hacer caso? ¿A lo que te dice un espiritista o a lo que te dice la palabra de Dios? ¿Por qué no debemos de consultar espíritus, ni adivinos, ni psíquicos, ni nada de eso? ¿Por qué? Porque el único que sabe tu futuro y tiene tu futuro en sus manos es Jesucristo, es Dios. Entonces, hermano, ¿dónde estamos? Dice, que no se haya ningún adivino o quien pregunta a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a hacer todo esto. Yahvé aborrece. Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Y Dios aborrece a los que hacen todas estas cosas. Eso de talismanes y de amuletos, eso no es de Dios. Porque ponemos nuestra confianza en cosas que no tienen poder en absoluto, en vez de poner nuestra confianza en el único que tiene poder, que es Dios. Eso de la reencarnación es una falacia. Nosotros morimos y una vez y para siempre, y después tenemos el juicio. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 27, por amor de Dios, escucha. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice, así como los hombres mueren una sola vez, y después viene para ellos el juicio, de la misma manera Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de una multitud. Cristo se sacrificó una sola vez para quitar tus pecados y los míos y los demás. Los que creen en la reencarnación creen que ellos a través de un proceso de sus buenas obras, y las buenas obras por sí mismas nos salvan. Lo que salva es nuestra fe en Jesucristo. Romanos capítulo 5, nuestra fe en Jesucristo, Él es el único que salva. Y como resultado de nuestra fe en Jesús, hacemos buenas obras, sí. Porque como dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Entonces son como dos cuchillas de una misma tijera. Necesitan estar al unísono haciendo lo que están haciendo. Pero las obras por sí mismas no salvan. Y eso es doctrina, pero sana ortodoxa de la Iglesia Católica. Hay hermanos protestantes y evangélicos que nos critican a nosotros y nos dicen que nosotros decimos que por las obras somos salvos. No es cierto. Que estudie un poquito más la teología de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que Jesús es el único que salva. Pero esa medida que yo pongo mi fe en el Señor, es decir, a medida que yo me rindo al señorío de Jesucristo y lo acepto como mi único Señor, que entonces yo voy a producir obras. ¿Por qué? Porque mi amor por Él va a ser cada vez más grande, más intenso, más completo, más pleno. Entonces, el decir que desafortunadamente hay un proceso de reencarnación, lo que estamos diciendo, no necesitamos a Jesús, no necesitamos a Dios. Yo por mí mismo puedo alcanzar la meta, que es unión con el absoluto, que es Dios. Y eso es mentira, porque el único que salva, el único camino que nos lleva al cielo es Jesús, y de ahí no hay otro. Muchísimas gracias, Tony, por sintonizarnos a través de EWTN en San Pablo. Muy obrigado. Dios te bendice. El teléfono para que nos llamen en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1-800-221-9460. Repito, 1-800-221-9460. Y llamadas internacionales, por favor, marque el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros.
Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Bienvenidos una vez más a este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez y es un gusto para mí estar con ustedes en estas ondas televisivas. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, un domingo al visitar a mi hijo, que va a la iglesia episcopal, fuimos con mi esposa a esa misa y recibimos la Eucaristía. Luego ya no fuimos a nuestra misa porque creemos que ya habíamos cumplido. ¿Esto está permitido o tenemos que confesarnos para poder seguir comulgando? Carlos. Carlos, así como que me entra una daga en el corazón, cumplido. Tratemos, Carlos, de ser un poquito más generosos con el Señor, no de hacer lo mínimo, sino que de hacer lo máximo. ¿No hizo Dios con nosotros lo mismo al darnos a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Entonces, cuando cumplimos, lo que hacemos es cumplimiento, cumplo y miento. ¿Por qué? Porque no estoy dando a Dios lo que Dios merece que yo le dé, que es la totalidad de mi ser. Yo comprendo que hay una norma de minimalismo, es decir, lo menos que podemos hacer para más o menos pues estar a bien con Dios, pero Dios merece y desea algo más. Y si podemos ir a misa todos los días, mejor todavía, Carlos, mejor todavía. Ojalá que en este tiempo de Cuaresma, no solamente tú y yo, pero todos nosotros hagamos ese esfuerzo porque vale la pena. Y al fin y al cabo Dios lo merece. Que estemos un tiempo, que estemos una media hora, una hora con Él cada día en la Santa Eucaristía. En relación a la Iglesia Episcopal no está en comunión, desafortunadamente, con la Iglesia Católica. No está en comunión con la Iglesia de Jesucristo. Y como consecuencia, pues, el católico no debe de recibir la comunión en la Iglesia Episcopal, que al fin y al cabo es lo mismo que la Iglesia anglicana, porque fue Enrique VIII quien se separó de la Iglesia Católica, ya que se quiso casar y el Papa pues no se lo permitió con otra persona, que no era la persona con quien él había hecho la promesa delante de Dios y se había casado por la Iglesia Católica. Entonces el rey Enrique VIII comienza su propia iglesia. Y eso precisamente es lo que ha pasado con las tantas denominaciones que hay en el mundo hoy día. Pues cada cual no me gusta lo que la iglesia está haciendo, lo que la iglesia dice, lo que sea, yo comienzo mi propia iglesia. Es como diciendo, bueno, pues lo que Jesucristo estableció no es suficientemente bueno, no es suficientemente importante, yo voy a hacer algo mejor. El pecado de la soberbia, que es el primero de los pecados que cometen nuestros primeros padres, Adán y Eva. Yo voy a hacer las cosas a mi manera, yo no necesito de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Pues desafortunadamente, lo más probable es que donde tú fuiste a recibir la Santa Comunión, el sacerdote no tiene autoridad para consagrar. ¿Por qué? Porque lo más probable que ese sacerdote no viene en línea de sucesión apostólica, no está conectado a los primeros discípulos, los apóstoles de Jesús, a través de esa sucesión apostólica. Por lo tanto, a quien Jesús le da el poder, la autoridad para cambiar vino y pan en su propio cuerpo, en su propia sangre, es a sus más cercanos discípulos, a los apóstoles, y de ahí en sucesión apostólica. Entonces, lo más probable es que tú no hayas recibido el cuerpo y la sangre de Jesús en la Santa Eucaristía. Ahora, desde el punto de vista moral, ¿cometiste tú un pecado o no? Pues eso solamente, yo no te lo puedo decir, eso solamente Dios te lo puede decir. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que tiene el poder para mirar lo que hay dentro del corazón. ¿Con qué intención tú fuiste? Lo más probable que fuiste porque quisiste compartir con tu hijo, con su familia, y por lo tanto solo Dios puede juzgar. Dice aquí la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios se fija en el corazón. Si lo hiciste con buena intención, lo más probable es que no tengas pecado. Depende de ti si quieres confesarte o no. Cuenta con estas oraciones. Tenemos en estos momentos de New Jersey, vía telefónica, a Diana. Diana, ¿me escuchas? Sí, padre, buenas tardes, ¿cómo está? Por la gracia de Dios, bendecido, Diana. Mucho frío por New Jersey. Sí, mucho frío, mucha nieve. Uy, Dios mío. Adelante, por favor, bienvenida. Bienvenidos, gracias, padre.
Mi pregunta era, yo tengo una hija que le detectaron autismo cuando tenía 2 años, le detectaron el autismo bajito. Y yo entré en mucha tristeza, y yo tengo una madre muy católica y ella me decía, confía en Dios, Él va a sanar a tu hijo. Aunque yo he visto cambio en todos estos años, ya tiene 5 años. Pero padre, yo tengo la fe demasiado baja. Yo voy al grupo de oración y cuando estoy yendo, sí, ya después dejo de ir, como que me aburro. Yo creo que es una cosa que debería hacer para yo poder aumentar mi fe y creer que Dios está vivo y que puedo hacer milagro en mi hija y ser testimonio de vida algún día. Amén, que Dios te bendiga, Diana. El milagro que yo voy a pedir que Dios haga en ti es que aumente tu fe y que estés consciente de que tienes un tesoro en la persona de tu hija. Y te lo digo no para hacerte sentir mejor, pero Dios no le da esos tesoros a todo el mundo. Y si estuviéramos conscientes de esa realidad, desafortunadamente, a consecuencia muchas veces de nuestra estructura genética deficiente, pues vienen todos esos problemas de autismo y demás. Pero Dios no se equivoca y todo lo que Dios permite, lo permite para nuestro mejor bien, para nuestra santificación. El hecho de que tú quieras la sanación completa para tu hija, perfecto, pero ¿qué es la sanación completa? Y tal vez si tu hija se sana, vamos a suponer, y tu hija en un futuro pues experimenta problemas que la apartan de la presencia de Dios o de estar en relación con Dios, ¿qué es mejor? Es decir, nosotros podemos ver hasta aquí, pero Dios puede ver todo el paisaje, todo el panorama, todo el horizonte, y Él sabe mejor que nosotros qué es lo que necesitamos más. Yo voy a pedir por fe, no tanto por la sanación de tu hija, pero por fe, para que el Señor aumente tu fe. A mí me fascina el pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 14, versículos del 22 en adelante, cuando Pedro se está hundiendo en el mar de Galilea. Pedro ha quitado su vista de ese que puede levantarlo, sanarlo, restaurarlo, liberarlo y hacer que la tempestad calme, que es Jesucristo. Él quita la vista de Jesús y comienza a mirar su problema. Comienza a mirar que se está hundiendo en el mar y que no tiene solución su problema. Y yo estoy seguro, mi hija, que así te has sentido tú, y por eso llega un momento de aburrimiento, de tedio, de cansancio, en que sientes que tal vez o Dios se ha olvidado de ti, o Dios no existe, o Dios no tiene poder. Pero Dios está haciendo algo grande en tu vida, y Dios te está purificando, te está santificando a través del regalo maravilloso de tu hija. No pierdas la oportunidad de reconocer que en tu hija Dios te está hablando, y te está diciendo que somos limitados, somos poquita cosa y necesitamos los unos de los otros. Hablar de obras de misericordia corporales. Eso es lo que Dios quiere que hagas por tu hija. Y si alguien lo puede hacer con todo el amor que hay en el corazón, eres tú y nadie más como tú. Entonces míralo no como un problema, no como una maldición, sino que míralo como una verdadera bendición para ti y para toda tu familia. Y que tú tengas la oportunidad de servir a Dios sirviendo a esa personita de 5 años que necesita total y completamente de ti, porque sin ti no tiene a nadie. Y que estés consciente de que si bien es cierto que Jesús levanta a Pedro de la tempestad, del torbellino, de la segura muerte, también te está levantando a ti en este momento. Y te está diciendo, hija, no temas, porque yo voy a suplir todas tus necesidades y las necesidades de tu hijita también. Y te voy a dar la fuerza y el poder, la paciencia y el amor que necesitas y mucho más todavía. No solamente para que un día me entregues a tu hija y digas, gracias Señor por el regalo que me diste en mi hija, pero también para que tú recibas la corona de la victoria que es el cielo a medida de tu entrega por amor a tu hija que tanto necesita de ti. Cuenta con estas oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Quiero saludarle muy respetuosamente y con mucho respeto a su fe. Soy mormón y me llama mucho la atención cómo en su programa usted menciona a nuestra iglesia para cosas negativas. No sé si le causamos algún problema. Como testimonio personal, quiero invitarle que investigue más de nuestra iglesia y pregunte a Dios, ¿cuál es la iglesia verdadera? Santiago 1:5. ¿Y la que está organizada como la misma iglesia que fundó Jesucristo aquí en la tierra? Si lo hacemos con fe, le aseguro que va a obtener su respuesta de Dios por medio del Espíritu Santo. Espero que esté bien. Le amamos en el amor de Cristo. Bendiciones.
Un saludo desde Costa Rica, Johnny. Johnny, que Dios te bendiga y perdona si en alguna forma te he faltado respeto a ti o a la iglesia de los santos de los últimos días, que son los mormones. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Eso es lo que tú estás refiriendo, ¿verdad? Pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Pero con esto no me estás diciendo nada realmente. Esto no prueba que la iglesia de los mormones sea la iglesia verdadera. Y Johnny, Jesús establece una sola iglesia. Y no la establece en 1830 con José Smith, la establece con Jesucristo. Y la establece sobre sus primeros apóstoles o discípulos, con Pedro y los demás. Es decir, tres cosas que yo veo en la iglesia de los santos de los últimos días, los mormones, y que con todo respeto quiero compartir contigo. Y lo primero es que si es cierto que José Smith tuvo esta revelación de Dios y comienza realmente a reestructurar la iglesia, una iglesia diferente a la iglesia fundada por Jesús en Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de Vermont. Entonces, ¿qué pasa con la promesa de Jesús? En el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 20, en que Jesús le dice a sus apóstoles: estaré con ustedes siempre hasta la consumación de los tiempos. Entonces, ¿qué le pasó a Jesús? ¿O Jesús mintió? ¿O realmente lo que dijo Jesús pues fue un escape que no tenía razón de haberle dicho a sus discípulos, pero que se le fue? Jesús no dice cosas por decir, y Jesús no dice mentiras. Y la palabra de Dios precisamente en el Evangelio según San Mateo capítulo, y ojalá que tú lo leas, y lo leas como me estás pidiendo a mí que yo lea, que tú leas también la palabra de Dios, pero con tu corazón. El Señor Jesús lo dice claramente en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, al final dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, hasta la consumación de este mundo. No los dejaré huérfanos. La iglesia de Jesucristo pasará por momentos muy difíciles, por tempestades muy horrorosas. Pero Jesús le promete a Simón Barjona, a quien le cambia el nombre, le llama Pedro, y a los demás discípulos: los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Entonces, y Jesús promete Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que guíe a la iglesia en la verdad, en todo el sentido de la palabra. Evangelio según San Juan capítulo 16, y después cuando reciben Espíritu Santo, y ahí se forma la iglesia, ahí nace la iglesia de Jesucristo el día de Pentecostés. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos del 1 al 10. Entonces, es decir que viene José Smith en 1830 a fundar una iglesia porque las demás iglesias pues no sirven. Las demás iglesias cristianas están mal y él está bien. Muy difícil de creer. Lo segundo que habla José Smith y que realmente no tiene base bíblica en absoluto es que el mormón, el ángel mormón, tiene un hijo, Moroni, y ese hijo es quien le da a José Smith, quien le dice a José Smith dónde están las tablas de oro, donde está pues los escritos que él necesita leer para poder comenzar esta nueva iglesia. Los ángeles no tienen sexo, es decir, los ángeles no tienen órganos reproductivos. Entonces, ¿cómo poder decir que un ángel tiene hijos cuando realmente nos dice la palabra de Dios que una mujer se casa con 7 hermanos y cada uno de ellos se muere y se siga casando con los otros? ¿Por qué? Porque ella necesita ser cuidada por un hombre, y era la ley judía de que si enviudaba a la mujer tenía que casarse con uno de los hermanos del esposo difunto para poder tener la seguridad de un hombre, un varón al lado de ella, por el bien de ella y por el bien de sus hijos. Se casa con estos 7 hombres y todos se mueren, y dice el Señor: y cuando estén en el cielo, ¿con quién de ellos se va a quedar? Le preguntan a él,
Y él dice, serán como ángeles en el cielo. Es decir, no hay casamiento, no hay unión física, porque vamos a ser espíritus puros, porque vamos a estar en la presencia del todo puro, todo santo, que al fin y al cabo es Dios. Y lo tercero, que no me entra de la iglesia de los santos de los últimos días, los mormones, es la poligamía. A José Smith lo matan, lo linchan en el estado de Ohio, precisamente por declarar que la poligamía es importante en la iglesia. Lo linchan y después su sucesor, el sucesor de Joseph Smith, pues cuando muere deja, imagínense ustedes, 27 viudas y 56 hijos. Y por otra parte, sin embargo, la palabra de Dios nos dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, a su mujer, una sola, y los dos serán un solo ser. Johnny, ¿quién está equivocado? Ojalá que tú retractes tus palabras, mi hijo, y aprendas un poquito más sobre la verdadera fe, que es la fe que viene a nosotros a través de la iglesia que Jesús funda, que es la Iglesia Católica. Estaré en Houston este próximo fin de semana, el 27, viernes, sábado 28, y esto va a ser este próximo marzo 2015, la diócesis de Houston. Para más información, por favor, comuníquense con Gerardo Salazar al teléfono 713-741-8789. Repito, 713-741-8789. Y va a haber una cena espectacular en Fresno, California, con prédica, preguntas y respuestas. Va a ser el sábado 11 de abril. Para más información, por favor, comuníquense con Carmen Benítez al teléfono 559-779-6592. Repito, Carmen Benítez al teléfono 559-779-6592 o con Patricia al 559-761-3209. Y recuerden los eventos de mensaje en Dallas, Texas. El primero va a ser el 2 de mayo para padres y el segundo, Sábado Milagros, el 22 de agosto y tercero, el 21 de noviembre para jóvenes. Para más información, comuníquense al 214-527-4839. Que el Señor los bendiga en abundancia hoy y siempre. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.